Entré en la casa esa tarde de otoño en Madrid. El sol filtrándose por las persianas como cuchillos afilados. Y vi a mi suegra, doña Carmen, metiendo la manta de mi hijo en una bolsa de basura negra. Como si fuera un trapo sucio. Esto ya no sirve para nada, murmuró ella con esa voz fría que siempre disfrazaba de preocupación maternal. Pero sus ojos evitaban los míos, cargados de un secreto que yo aún no comprendía. Cuando la corté abierta esa noche, sola en la cocina con el corazón latiendo como un tambor de guerra, encontré dentro una jeringuilla vacía y un frasco roto de medicamento. Prueba irrefutable de que ella había envenenado a mi pequeño Pablo. No por accidente, sino por un odio calculado que disfrazaba de amor familiar. No grité. No corrí a la policía esa misma noche. En cambio, me senté en el suelo frío de baldosas, la manta destrozada en mis manos. Y sentí como el mundo se contraía a mi alrededor. Como si el aire de la habitación se hubiera vuelto espeso. Irrespirable. Pablo había muerto hacía 3 meses. Un accidente, según los médicos, una sobredosis accidental de su medicación para el asma. Yo había llorado hasta secarme, culpándome por no haber estado ahí. Por haber confiado en ella para cuidarlo mientras trabajaba en la oficina. Pero ahora, con esa evidencia punzante en mis palmas, el dolor se transformó en algo más afilado. Una rabia que no ardía, sino que se enfriaba. Cristalizaba en mi interior como hielo en las venas. ¿Por qué?, me pregunté una y otra vez, reconstruyendo en mi mente las conversaciones pasadas. Sus comentarios sutiles sobre cómo Pablo no se parecía lo suficiente a la familia. Como mi sangre gitana diluía el linaje puro de los suyos. Carmen, con su herencia aristocrática madrileña, siempre había visto en mí una intrusa. Una mujer de barrio que había atrapado a su hijo perfecto. Javier. Mi marido. El hombre que juró amarme en la iglesia de San Jerónimo el Real. Con sus votos resonando huecos ahora en mi memoria. Él no sabía nada. O eso quería creer. Pero esa noche, mientras él dormía en nuestra cama, ajeno al infierno que bullía en mí, empecé a observar. Observar de verdad. No con los ojos de una esposa herida, sino con la precisión de un cirujano diseccionando un cadáver. Carmen vivía con nosotros desde la muerte de Pablo, para ayudarnos a superar el duelo, decía. Pero ahora veía sus movimientos, como evitaba mirar las fotos del niño en la sala. Como sus manos temblaban ligeramente al servir la cena. Un temblor que no era de vejez, sino de culpa. Decidí no confrontarla. Confrontar sería liberar la presión. Y yo necesitaba que esa presión creciera. Que me mantuviera viva. Porque en esos primeros días, la tentación de acabar con todo era abrumadora. Me imaginaba saltando desde el balcón de nuestro piso en Chamberí. El viento azotando mi rostro antes del impacto. Pero no. Sobreviviría. Me convencería a mí misma de que la vida continuaba. No por esperanza, sino por necesidad. Cada mañana me levantaba. Preparaba el café. Sonreía a Javier cuando me besaba la mejilla. Y planeaba. Planeaba en silencio. Los días se volvieron una rutina de contención. Iba al trabajo en la agencia de publicidad, donde mis colegas me miraban con piedad disfrazada de empatía, preguntando cómo estaba superando. Les mentía con facilidad. Una habilidad que no sabía que poseía. Mejor cada día, respondía. Mientras en mi mente repasaba los detalles, la jeringuilla era de insulina. Pero Pablo no era diabético. El frasco tenía residuos de un sedante potente. Uno que Carmen tomaba para sus nervios. ¿Cómo lo había hecho?
probablemente mezclado en su leche. Durante una de esas siestas que yo le pedía que supervisara. La autopsia había sido superficial, en España. Con los recortes en sanidad. No profundizan si no hay sospechas evidentes. Pero yo tenía la prueba. La guardé en una caja bajo la cama. Un secreto que me quemaba. Pero que usaría como arma. Empecé a documentar. Fotos discretas de sus rutinas, sus visitas al médico. Sus llamadas telefónicas largas con su hermana en Sevilla. Donde hablaba en voz baja sobre limpiar la casa de impurezas. Escuchaba a escondidas. Mi oído agudizado por el insomnio que me acosaba. Cada noche. El sueño venía en fragmentos. Poblado de imágenes de Pablo riendo. Luego ahogándose. Sus ojos azules suplicantes. La Kimnen era agotadora. Sentía mi mente fracturarse. Pedazos de la antigua Ana, la mujer alegre que bailaba flamenco en las fiestas desprendiéndose como piel muerta. En su lugar. Surgía algo nuevo. Calculador. Me convencía, y MLNG no salva a nadie. Si callaba. Carmen seguiría viviendo su vida cómoda. Asistiendo a misa los domingos en la parroquia de Santa Bárbara. Fingiendo ser la abuela doliente. Javier la adoraba, para él. Ella era intocable. La viuda que lo había criado sola tras la muerte de su padre en un accidente de coche. Confrontarlo directamente lo rompería. Y tal vez me culparía a mí. Viéndome como la paranoica. No. Tenía que ser sutil. Empecé manipulando pequeñas cosas, le preguntaba sobre Pablo con inocencia fingida. Observando cómo su rostro se tensaba. ¿Recuerdas cómo le gustaba esa manta? ¿Verdad? La que tiraste. Ella palidecía. Balbuceaba excusas sobre limpieza. Cada vez. Notaba el miedo en sus ojos. Un miedo que alimentaba mi resolución. Pero también pagaba un precio, la duda me asaltaba. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si era un error? Esas noches. Lloraba en el baño. El agua corriendo para ahogar los sollozos. Preguntándome si esta venganza me convertiría en algo peor que ella. Poco a poco. La observación se convirtió en acción. Investigué sus finanzas. Accediendo a su cuenta bancaria a través de Javier. Quien compartía contraseñas conmigo sin sospechar. Descubrí transferencias sospechosas a una clínica privada. Pagos por medicamentos que no necesitaba. Era inteligente. Carmen cubría sus huellas con excusas médicas. Pero yo era paciente. Esperé el momento adecuado. Cuando Javier viajó por trabajo a Barcelona. Invité a Carmen a cenar. Solo nosotras. En un restaurante en la Gran Vía. Hablamos de banalidades. Pero yo dirigía la conversación hacia Pablo. Soltando detalles que la inquietaban. Los médicos dicen que podría haber sido intencional. Mentí con calma. Viéndola atragantarse con el vino. No negaba. Solo desviaba. Esa noche. Al volver. Encontré su habitación revuelta, había buscado la evidencia. Sonreí en la oscuridad. El juego había comenzado. La tensión en casa se volvió palpable. Como el aire cargado antes de una tormenta en las sierras de Guadarrama. Javier notaba algo. Pero lo atribuía al duelo compartido. Estás distante. Ana. Me decía. Su mano en mi hombro. Cálida pero inútil. Yo asentía. Besándolo mecánicamente. Mientras mi mente trazaba líneas invisibles entre los puntos de la traición de Carmen. No era solo el asesinato de Pablo, era la sistemática erosión de mi vida. Recordaba cómo. Desde el principio de nuestro matrimonio. Ella había sembrado dudas en Javier,
comentarios sobre mi falta de refinamiento. Sobre cómo una mujer como yo no encajaba en su círculo social. Pablo había sido el clímax de su rechazo, mi hijo. Con mis rasgos morenos. Era la prueba viviente de esa contaminación. Empecé a manipular su entorno. Usé las leyes españolas a mi favor. Esa red de burocracia que tanto odia a la gente pero que puede ser un arma si se sabe navegar. Contraté a un detective privado. Uno discreto de los que anuncian en las páginas amarillas digitales. Pagando con mi salario para no alertar a Javier. El hombre. Un ex policía con bigote gris y ojos cansados. Me entregó informes. Carmen había visitado varias veces una farmacia en el barrio de Salamanca. Comprando sedantes sin receta. Usando el nombre de una amiga. También había emails borrados. Recuperados de su cuenta. Donde confesaba a su hermana el alivio tras la muerte de Pablo. Por fin. La familia puede sanar. Escribía. Leer eso me heló. Pero también me endureció. La rabia ya no era un fuego, era una hoja afilada. Cortando cualquier remanente de empatía. Sin embargo, la duda me acechaba. Una noche. Mientras Javier dormía. Me paré frente al espejo del baño. Mirándome los ojos hundidos. Las ojeras como moretones. ¿Quién era yo ahora? La Ana que reía en las verbenas. Que soñaba con una familia unida. Parecía un fantasma. En su lugar. Una mujer que planeaba la ruina de otra. Doña Carmen no era un monstruo caricaturesco, era astuta. Con esa inteligencia de las viudas que han sobrevivido a la dictadura franquista. Sabiendo cuándo callar y cuándo golpear. Ella sospechaba que yo sabía. Lo veía en cómo me evitaba. En cómo sus conversaciones con Javier se volvían susurros. Intentó contraatacar, un día. Me acusó sutilmente de negligencia ante él. Diciendo que yo nunca estaba en casa cuando Pablo necesitaba. Javier la defendió. Pero noté la semilla de duda en sus ojos. Eso dolió. Un precio que pagaba, mi matrimonio se resquebrajaba. Grietas invisibles expandiéndose. Decidí escalar. Usé las redes sociales. Esa herramienta moderna que en España conecta y destruye con igual facilidad. Creé un perfil anónimo en Twitter. Publicando insinuaciones sobre abuelas tóxicas en foros locales de madres. Compartí detalles velados de mi historia. Atrayendo testimonios similares. Pronto. Una mujer contactó, había perdido un nieto en circunstancias parecidas. Y señalaba a farmacias corruptas. Eso me dio munición. Manipulé a Carmen emocionalmente, durante una cena familiar. Saqué la manta reconstruida. Fingiendo nostalgia. Mira. La encontré en la basura y la arreglé. Sus manos temblaron al tocarla. Y Javier notó su palidez. Mamá. ¿Estás bien? Ella mintió. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. La oí llorar en su habitación. Un sonido que debería haberme satisfecho. Pero solo me dejó vacía. La espera era crucial. No quería una venganza explosiva, eso sería efímero. Quería que sufriera en silencio. Como yo había sufrido. Empecé a aislarla, convencí a Javier de que necesitaba espacio. Sugiriendo que volviera a su piso en Lavapiés. Él accedió. Pensando que era por mi bien. Sola con ella en casa por última vez. Le mostré la jeringuilla. No dije nada, solo la puse sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron. Y por primera vez. Vi pánico puro. Fue un accidente. Balbuceó. Mentira. La dejé ir sin confrontación. Sabiendo que el miedo la carcomería. Pero el precio para mí era alto, perdía sueño.
¿Apetito? Y Javier empezaba a cuestionar mi cordura. Estás obsesionada. Anne. Tenía razón. Pero no podía parar. La transformación era irreversible, el IMLNG había muerto. Y con él. Parte de mi humanidad. Avancé hacia lo inevitable. Contacté a un abogado especializado en negligencias médicas. Presentando la evidencia de forma anónima al principio. El sistema judicial español es lento. Pero persistente. Inicié una investigación discreta. Usando testigos de la farmacia. Carmen lo supo pronto, recibió citaciones. Su inteligencia la salvó temporalmente, contrató a su propio abogado. Un tiburón de los tribunales madrileños. Alegando demencia senil. Javier se dividió. Defendiéndola pero mirándome con sospecha. El matrimonio pendía de un hilo. Un sacrificio que aceptaba. En mi interior. El debate rugía, ¿valía la pena? Una parte de mí quería perdonar. Volver a la normalidad. Pero recordaba a Pablo. Su risa ahogada. Y la ganaba. Los meses siguientes fueron un ajedrez lento. Movimientos calculados en el tablero de la justicia y la psique. Carmen. Ahora en su piso solitario. Intentaba reconstruir su vida, asistía a clubs de jubilados en el retiro. Fingiendo normalidad. Pero yo vigilaba. A través del detective. Sus llamadas a Javier se volvieron frecuentes. Llenas de quejas sobre persecución. Él me confrontaba, mamá dice que la estás acosando. Negaba con calma. Plantando dudas en él sobre su cordura. Era cruel. Lo sabía, manipulaba al hombre que amaba. Pero el amor se había torcido. Convertido en herramienta. Mi mente se deformaba, ya no veía a las personas como tales. Sino como piezas. La realización golpeó una tarde soleada en la Plaza Mayor. Sentada sola con un café, el silencio no salva a nadie. Pero la venganza devora al vengador. Escalé la manipulación emocional. Invité a Javier a terapia de pareja. Donde solté verdades veladas sobre el accidente de Pablo. El terapeuta. Un hombre neutral con acento catalán. Sugirió exámenes psicológicos para Carmen. Javier accedió a regañadientes. Un triunfo que me costó noches de insomnio. Cuestionando mi sanidad. Carmen se resistió. Pero la ley la obligó, en España. Las evaluaciones por negligencia infantil son obligatorias si hay evidencia. Los resultados llegaron, traces de manipulación en su historial médico. Recetas falsificadas. Su abogado luchó. Pero el juez. Una mujer estricta. Ordenó una investigación plena. Carmen me llamó una noche. Su voz quebrada, ¿por qué no lo dejas estar? ¿Ana? Fue un error. No respondí, colgué. Sintiendo un vacío donde debería haber triunfo. El precio se acumulaba, amigos se alejaban. Viéndome como la amargada. Javier y yo discutíamos. Su lealtad dividida. Una vez. En la cama. Me preguntó, ¿quién eres ahora? No tenía respuesta. La doña era lista, contraatacó difundiendo rumores en la familia. Pintándome como inestable. Tíos de Javier me llamaban. Suplicando paz. Dudé entonces. Seriamente. ¿Parar? Pero recordaba la manta. La jeringuilla. Y continuaba. Usé la sociedad, publiqué en foros anónimos. Atrayendo atención mediática sutil. Un periodista local mordió el anzuelo. Publicando un artículo sobre abuelas negligentes, con detalles que apuntaban a ella sin nombrarla. Carmen se aisló más. Su salud deteriorándose. Vi su declive en fotos del detective, más delgada. Ojos hundidos.
La tensión culminó en una audiencia preliminar. Carmen testificó. Lágrimas calculadas, quería ayudar. Pero fallé. Su inteligencia brillaba, convenciendo a algunos. Pero mi evidencia era sólida, análisis forenses de la jeringuilla. Con sus huellas. El juez ordenó cargos por homicidio involuntario. Javier estalló esa noche, has destruido a mi madre. Gritamos. Objetos volando. Salí de casa. Vagando por las calles de Malasaña. Preguntándome si había ganado o perdido todo. La venganza no era dulce, era amarga. Corroyendo mi alma. Sin embargo, no podía detenerme. La espera por el juicio era agonía. Pero usé el tiempo para más manipulación, convencí a Javier de revisar documentos familiares. Revelando mentiras pasadas de Carmen sobre herencias. Su fe en ella se resquebrajó. Carmen. Acorralada. Intentó un golpe, amenazó con demandarme por difamación. Su abogado era feroz. Pero yo tenía aliados ahora, otras víctimas contactadas online. Formamos un grupo. Presionando al sistema. El precio, mi aislamiento crecía. Amigos perdidos. Javier distante. Mi mente se torcía. Viendo traición en todo. El juicio se acercó como una ola inevitable en la costa de Cádiz. Carmen. Ahora una sombra de sí misma. Preparaba su defensa con astucia, alegaba depresión post-viudez. Buscando simpatía. Javier testificaría a su favor. Un golpe que anticipaba. Manipulé eso, le mostré emails donde ella lo criticaba a sus espaldas. Sembrando discordia. Dudó. Pero su amor filial era fuerte. La noche antes de su testimonio. Discutimos ferozmente. Estás matándola. Ana. Dijo. Respondí con frialdad, ella mató a nuestro hijo. Salió dando un portazo. Dejándome sola con mis demonios. ¿En la corte? El aire era espeso. Luces fluorescentes iluminando rostros tensos. Carmen entró. Vestida de negro. Viuda eterna. Su abogado pintó un cuadro de error trágico. Pero mi lado presentó la manta. La jeringuilla. Testigos de la farmacia. Carmen rompió en llanto genuino. O eso parecía. Lo siento tanto. Sollozó. Por un momento. Vacilé, ¿era esto humanidad? Pero recordé a Pablo. Y endurecí. Javier testificó ambiguamente. Dañando su credibilidad. El veredicto, culpable de negligencia criminal. Sentencia de prisión suspendida por edad. Pero con probación estricta y pérdida de derechos familiares. La victoria fue hueca. Carmen salió libre. Pero rota, familia dividida. Reputación manchada. Javier me dejó esa semana. Mudándose con un amigo. No puedo vivir con esto. Dijo. El precio, mi matrimonio destruido. Soledad absoluta. Mi mente. Ahora un laberinto de culpa y justificación. Me torturaba. ¿Había valido la pena? La venganza había consumido mi humanidad, ya no sentía alegría. Solo vacío. Pero no terminaba. Carmen. Astuta hasta el fin. Intentó reconciliación, cartas pidiendo perdón. Las ignoré. Pero su persistencia me inquietaba. Empecé a obsesionarme, ¿contraatacaría? Vigilaba sus movimientos. Paranoia creciendo. Amigos me evitaban. Viéndome como tóxica. El trabajo sufría, mi jefe sugirió licencia. En terapia sola. El psicólogo preguntó, ¿sientes remordimiento? Mentí, no.
Pero sí. En las noches. Lloraba por la Ana perdida. La escalada final vino inesperada. Carmen hospitalizada por accidente, pastillas o overdose. Sospeché suicidio. Pero investigaciones apuntaron a error. Visité. Viéndola frágil en la cama. Ganaste. Murmuró. No respondí, salí. Sintiendo un peso lifting. Pero también horror. ¿Era yo responsable? La vida postjuicio era un desierto emocional. Madrid seguía vibrante, fiestas en Chueca. Turistas en Sol, pero yo era un espectro. Javier inició divorcio. Citando diferencias irreconciliables. Firmé sin pelear. Aceptando el precio. Carmen. En Probaschen. Vivía sola. Visitada por asistentes sociales. Su inteligencia mermada por el estrés, ya no era la amenaza astuta. Pero yo. Transformada. No podía parar la vigilancia. Leía informes. Asegurándome de su sufrimiento. La duda me consumía, momentos de dode. Queriendo perdonar. Una tarde en el Parque del Oeste. Vi a una abuela con su nieto. Y lloré. ¿Había destruido más de lo necesario? Pero la rabia volvía. Justificando. Manipulé su entorno final, convencí a su hermana de cortarla. Usando emails como prueba. Carmen se aisló completamente. Un castigo peor que prisión. El costo mental era brutal, insomnio crónico. Ansiedad. El médico prescribió pastillas. Ironía cruel. En sueños. Pablo me visitaba. Preguntando por qué. Despertaba sudando. Cuestionando mi tan NHN. ¿Era yo peor que ella? La sociedad española. Con su énfasis en familia. Me juzgaba indirectamente, rumores circulaban. Carmen intentó un último golpe, demanda por acoso. Su abogado presentó evidencias de mi vigilancia. El juez. Simpático a su edad. Me advirtió. Retiré. Pero el daño estaba, reputación manchada. Javier volvió brevemente. Suplicando paz. Lo rechacé, el amor muerto. La venganza culminó en su declive, Carmen ingresada en residencia. Mente fallando. Visité anónimamente. Viéndola confundida. Satisfacción mezclada con horror. ¿Quién era yo ahora? Los años se diluyeron en rutina gris. Divorciada. Sola en un piso pequeño en Vallecas. Trabajaba mecánicamente. Carmen murió 2 años después. Un infarto en la residencia. Javier asistió al funeral, yo no. Leí el obituario, viuda devota. Madre amorosa. Ironía que me hizo sonreír fríamente. Pero el eco persistía, mi vida vacía. Amigos perdidos. Familia distante. La venganza había pagado su precio completo, mi humanidad erosionada. Dejándome como cáscara. ¿Fue justicia? ¿O solo destrucción mutua?